Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta cápsula informativa donde hablaremos de la tipificación de las contribuciones según el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación. Es importante mencionar que en nuestro artículo 31 constitucional, en su fracción cuarta, recordemos que dice que todos estamos obligados a contribuir con el Estado mexicano. Ahora bien, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos explica cuáles son esas contribuciones a las cuales estamos sujetos como personas pertenecientes al territorio mexicano, ¿sale? Entonces vamos con la primera contribución, que son los impuestos. Como su nombre lo indica, nadie nos pregunta si estamos de acuerdo en pagarlos o no. Su nombre precisamente deriva de esta situación que es un elemento jurídico donde si nosotros, personas físicas o morales, caemos en los supuestos establecidos en las leyes, sus reglamentos o sus misceláneas, pues entonces estaremos sujetos a este tipo de contribuciones. Existen entonces federales, estatales y municipales. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de la administración del recurso. Los impuestos estatales son aquellos que, como su nombre lo indica, los recauda el municipio y se administrarán en este mismo. Los estatales serán aquellos que los gobiernos de cada uno de los estados, en relación a las características propias de la entidad federativa, se enmarcarán y por lo tanto se administrarán en el estado en relación a la distribución acorde a los municipios y bien a las necesidades de cada uno de estos, en cuestión poblacional, en cuestión a su desarrollo, urbanización y demás. Y los impuestos federales son aquellos que están en toda la República de manera generalizada y que la recaudación es por el erario federal, ¿sale? Y hablamos de Hacienda Federal o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su organismo desconcentrado que es el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT. Entonces, estos impuestos se recaudan de manera federal y se van distribuyendo a cada uno de los estados en relación a las necesidades, a el Plan Nacional de Desarrollo y otras características. Pero cuestiones fundamentales, entonces, esto parte de un supuesto jurídico en el cual si nosotros nos encontramos, estamos obligados, por eso la palabra impuesto, estamos obligados a llevar a cabo todos los procedimientos y es muy importante establecer que generalmente en los impuestos federales existen dos obligaciones, la declaración y el entero. La declaración es la información que nosotros, personas que contribuimos, otorgamos al Estado a través de sus plataformas digitales y el entero es cuando esta declaración, si tiene una cantidad a pagar, se hace efectiva, ¿sale? Es decir, se realiza en términos contables. Por lo tanto, si podemos poner un ejemplo, existen impuestos federales como el impuesto sobre la renta, es decir, el impuesto sobre los ingresos que nosotros obtenemos. Impuestos estatales, los refrendos vehiculares. Y los municipales, como pueden ser el pago predial. Ahora, existen otro tipo de contribuciones. Generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra contribución, nos vamos directamente a los impuestos, pero en realidad existen otras tantas contribuciones. La segunda son las aportaciones de seguridad social. ¿Estas cuáles son? Aquellas que se dan de manera tripartita a través de una relación laboral. Entonces, ¿por qué es tripartita? Porque contribuye en el bienestar de estas aportaciones de seguridad social el Estado, el patrón y el trabajador. Por eso les digo, esto es cuando existe una relación laboral y recordemos que la Ley Federal de Trabajo nos dice, existe una relación laboral cuando una persona de manera física o de manera personal brinda a otra física o moral sus servicios
personales subordinados. Y aquí es donde entra verdaderamente la situación laboral, cuando existe una subordinación, es decir, cuando existe un horario, un espacio, actividades estrictamente determinadas y no hay esta libertad de actuación o de criterio. Hablamos entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la pirámide empresarial, en el nivel operativo y en el nivel táctico. Todos aquellos que se encuentran en el nivel estratégico ya no están dentro de las relaciones laborales porque ahí hay toma de decisiones a partir de criterios profesionales. Pero entonces estas aportaciones de seguridad social surgen de esta relación laboral con la finalidad de que el trabajador pueda tener una protección para sí mismo y sus familiares en línea recta, ascendente o descendente, según sea el caso, para poder tener un bienestar que nos da temas de salud, de vivienda, de maternidad, seguros como pueden ser invalidez e inclusive vida. Para eso nos sirven estas aportaciones de seguridad social. Contribuciones de mejoras. Estas se dan a través de obras públicas donde los particulares se benefician de manera directa. Es decir, estas aportaciones o contribuciones de mejora serán directamente aportadas por los beneficiarios directos, como cuáles, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas existen andadores turísticos que hace muchísimos años no estaban plenamente establecidos. Sin embargo, cuando llega el proyecto a nivel federal y se crean estos andadores turísticos, los habitantes de estas calles pues tienen un beneficio directo que es la plusvalía de sus propiedades. Entonces ahí el gobierno les pide la contribución de mejora. ¿Y cuál es esta? Las características que este contrato o este dictamen se vaya suscitando. En esta ocasión, por ejemplo, en el que les estoy citando, se tenía que verificar todo el tema de la fachada, que cumpliera con ciertos requisitos coloniales que nos da el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ese desembolso para poder tener este aglomerado, este andador turístico muy bien establecido, precisamente se dio, sí, por el gobierno a través de la adaptación de las calles, pero la contribución o la aportación en especie que dieron las personas que se beneficiaban de manera directa era a través del mejoramiento de la fachada con las características que el mismo gobierno les daba. Posterior a esto, vamos a tener a otra contribución que se llaman derechos. ¿Y qué son los derechos? Como su nombre lo indica, nosotros como ciudadanos mexicanos que tenemos obligaciones también contamos con derechos, con estas características inherentes a nosotros como son educación, la vida misma, salud, familia, identidad. Entonces, cada una de estas características o garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me otorga están avaladas y amparadas por ciertos documentos oficiales. Por ejemplo, mi identidad se encuentra en mi acta de nacimiento, pero para ello mis papás debieron de haberme inscrito en el registro civil para poder generar este acto de ciudadanía. Sin embargo, suceden dos variables muy importantes que se determinan en los derechos. Punto número uno, es un servicio exclusivo del Estado que se genera a través de una contraprestación, es decir, de un pago. ¿De acuerdo? Y por eso es una contribución, porque se genera un pago. Además, no podemos generar esta actividad en cualquier otra empresa o en cualquier otro ente. Es precisamente en el ente público.
Y la segunda es que al final de cuentas van a estar tipificados en una ley que efectivamente se llama así, Ley de Derechos, donde nos dice cuáles son las tasas o las tarifas de cada uno de estos servicios exclusivos del Estado. Así, estos derechos únicamente son por contraprestación. ¿Esto qué quiere decir? Única y exclusivamente cuando la persona lo solicita. No son de manera generalizada, sino de manera muy particular. Yo necesito casarme, entonces voy y acudo al registro civil y hago el pago correspondiente para llevar a cabo este derecho a través de cada una de las características que el ente público me establezca. Y por último, vamos con los aprovechamientos. Los aprovechamientos, como su nombre lo indica, es cuando obtenemos un beneficio o el Estado mexicano obtiene un beneficio a través de los bienes con los que cuenta o con los actos o actividades propios del Estado, pero que concesiona a los particulares. Nosotros hemos acudido, cualquiera de nosotros, a mercados públicos, por ejemplo, a parques donde existen sanitarios. El gobierno está obligado a proveernos los servicios de manera generalizada. Sin embargo, muchas veces se sale de las manos el control de una nómina para poder pagarles a las personas que atienden, por ejemplo, estos baños públicos. Así que generan convenios que se llaman concesiones para que un particular los administre en contraparte de un pago, es decir, una renta por ese servicio exclusivo del Estado, pero que lo concesiona a una tercera persona. Asimismo, el transporte público y cualquier otro elemento que sea del Estado, pero que concesione a los particulares para que estos le paguen una cuota y al mismo tiempo estos mismos se beneficien, es decir, también fomenta las actividades económicas y eso se convierte en una contribución. Bueno, agradezco muchísimo su atención y espero que esta información haya sido de su utilidad. Si tienen dudas, no duden en contactarme a el número personal o bien cada una de las características que tenemos en la plataforma institucional. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Adiós.